Bienvenidos nuevamente al curso virtual Uso de las guías y caja de herramientas para la integración del cambio climático en la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Estamos en la unidad 2, Caja de herramientas de cambio climático para los PDOTs. Este curso virtual constituye una iniciativa con la cual el Ministerio del Ambiente, a través del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, apoya en el proceso de actualización de PDOTs en atención al pedido realizado por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio práctico para la estimación del riesgo climático que corresponde al segundo anexo de la caja de herramientas. Pues bien, todo dispuesto para trabajar en este ejercicio. Hemos visto ya que en el SUIA disponemos de la caja de herramientas ingresando a documentos y en la caja de herramientas se nos despliega todo el documento en formato PDF, así como los anexos que están clasificados desde el anexo 1 hasta el anexo número 5. Ya vimos el anexo 1 que corresponde a las amenazas climáticas y en este momento vamos a trabajar con el anexo 2 que es la estimación del riesgo climático para los proyectos que ejecutan los gobiernos autónomos descentralizados. Hacemos un clic, vemos el documento y se nos puede desplegar y descargar. Entonces, este archivo en formato Excel, al que hemos hecho referencia en repetidas ocasiones, permite poner en práctica todo aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de este curso. Es importante partir de aquí, la pestaña que dice Instrucciones. Nos señala de manera clara que la presente herramienta constituye un apoyo para que los GAD realicen un análisis de vulnerabilidad y riesgo climático con los proyectos que han sido priorizados dentro de su planificación. Nótese que la metodología que fundamenta esta herramienta permite efectuar una estimación básica sobre la vulnerabilidad y el riesgo climático del programa y proyecto de los GAD y debe realizarse una vez desarrollado el diagnóstico de amenazas climáticas futuras en el territorio. En este sentido, es importante tomar en cuenta la siguiente recomendación para el desarrollo del ejercicio. Lea detenidamente los comentarios adjuntos a las celdas. Para el efecto, aproxime el puntero hacia el triángulo pequeño ubicado en la esquina superior derecha de las celdas y aparecerá el comentario respectivo. Este le guiará paso a paso. Los comentarios pueden contener instrucciones, ejemplos y en algunos casos hipervínculos. Entonces, ustedes pueden ver aquí el ejemplo de una celda en la que aparece un comentario y este procedimiento de buscar, leer y comprender los comentarios es lo que tenemos que hacer siempre para llevar a cabo este ejercicio. Dicho eso, estamos listos vamos a empezar con el proceso de cálculo o estimación del riesgo climático. Hacemos clic correspondiente y pasamos a la segunda hoja de este archivo Excel, donde se muestra toda la información necesaria para los cálculos que vamos a realizar. Como ya se mencionó en la instrucción de la primera hoja, es indispensable que nos ubiquemos en la parte superior derecha de cada celda y obtendremos la respectiva instrucción o directriz que nos permitirá completar la información, escoger un dato o responder una pregunta según corresponda. Es fundamental tener en cuenta que el Ministerio del Ambiente, de acuerdo con la disposición del artículo 252 del Código Orgánico Ambiental, espera que en la actualización de los PDOTs se haga el respectivo análisis de riesgo climático por lo menos para un programa o proyecto priorizado por cada GAD y que este análisis se anexe a la PDOT de manera que se disponga de información documentada que sustente el trabajo realizado. También es importante tener en cuenta que este proceso de estimación del riesgo climático demanda la participación no solamente de un especialista, de una persona, sino de un grupo o equipo multidisciplinario de técnicos conocedores de la realidad local, especialistas de diferentes ramas en temas ambientales, gestión de riesgos y demás temáticas específicas que varían según la naturaleza o características propias del programa o proyecto que ha sido priorizado. La hoja Excel tiene un conjunto de celdas que deben llenarse
y referida a los siguientes aspectos: nombre del proyecto, descripción del elemento expuesto, amenazas climáticas, efectos físicos directos, niveles de exposición, niveles de vulnerabilidad y niveles de riesgo climático. Como ustedes pueden ver, esta hoja Excel tiene una programación básica que nos ayuda a establecer el cálculo respectivo. Entonces, como ya hemos dicho, y ahora repito, es muy importante que siempre tomemos en cuenta de estas instrucciones, ejemplos, advertencias, y vayamos paso a paso para poder efectuar el ejercicio de la mejor manera. Fíjese en las celdas que contiene el triángulo en la esquina superior derecha. Allí están las claves para utilizar la herramienta. Entonces, el primer elemento que solicita el anexo es que establezcamos el código de GATT. Para esto, hacemos un clic en la parte respectiva en color azul y vamos a tener el despliegue de las provincias, de los cantones y de las parroquias, y podemos navegar allí según sea necesario hasta ubicar el código que buscamos. Cuando ya tenemos el código, lo colocamos en la celda A5. A manera de ejemplo, supongamos que estamos buscando el código de una de las parroquias del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. Nos ubicamos en la provincia de Manabí, seleccionamos la provincia de Manabí. En la pantalla vemos que esa provincia corresponde al número 13 y dentro de ella al cantón Jipijapa le corresponde el número 6. Busquemos el cantón Jipijapa. ¿Sí? Y buscamos la parroquia Jipijapa, a ella le corresponde el número 50. Entonces, en este caso, el código de dicha parroquia es el 130650 y ese es el código que debemos ingresar en la celda correspondiente A5 de la herramienta Excel. Vamos a ubicarnos y en esta celda A5 vamos a ubicar ese dato. Adicionalmente, es necesario ingresar la ubicación geográfica en coordenadas geográficas de XY de la localidad en la cual se ubica el proyecto. Para ello vamos a establecer un punto de referencia que puede ser un punto representativo o el centroide de un polígono. Estas coordenadas sirven como referencia y no es imprescindible que sean exactas, sino que simplemente nos permitan contar con una aproximación de la zona o el lugar donde el proyecto se localiza actualmente o donde será ubicado en el futuro. Recuerde que cada GAT deberá elegir al menos un proyecto para efectuar este análisis. A manera de ejemplo, puede tratarse de un proyecto desarrollado en una provincia, referido a la implementación de fincas agroecológicas familiares, o puede ser el caso de un proyecto de un GAT municipal con ejemplo de la implementación de un sistema de agua potable que abastezca a una zona de un centro urbano. Para un GAT parroquial podemos considerar otro ejemplo de proyecto, en este caso, mantenimiento de la red vial de tercer orden en las comunidades del sur de la parroquia. Una vez elegido el proyecto, corresponde ubicarnos en la celda respectiva y colocar una breve descripción de este, un máximo de 100 palabras. Entonces, la breve descripción básicamente lo que trata es que podamos caracterizar al proyecto de tal manera que permita entender qué es lo que se va a ejecutar, cuál es su ubicación y cuáles son sus características del sitio donde vamos a implementar el proyecto. Con esa información es factible proceder con el análisis del riesgo climático. Es común que cuando se actualiza el PDOT tengamos información de detalle de algunos proyectos priorizados por el GAT. Sin embargo, es frecuente también que recién en esta fase se disponga de un listado de los proyectos prioritarios y no hay muchos datos más. Tenga en cuenta que para el ejercicio de estimación del riesgo climático
es indispensable que hagamos una descripción lo suficientemente clara para que el equipo que aplica la matriz entienda bien las características principales del proyecto y las condiciones en las cuales será desarrollado. Por ejemplo, puede ser que el proyecto se denomine optimización de sistema de riego comunitario Tres Cruces, en tanto que la descripción corta incluida indica que se trata del mejoramiento del sistema de riego existente, incrementando los caudales a través de la reducción de las pérdidas de agua con actividades como el revestimiento de canales de tierra y la instalación de tuberías en canales primarios secundarios. Con esta información, el equipo que aplica la matriz ya tiene una idea más clara de lo que es el proyecto. Luego tenemos que establecer específicamente cuál es el elemento expuesto. Recuerden que el elemento expuesto puede ser todo un programa o proyecto, o puede ser una parte de este programa o proyecto, o una fase de ese programa o proyecto. Además, tengan en cuenta que el elemento expuesto puede ser afectado por la ocurrencia de una o más amenazas climáticas. En esta parte no se dispone de una lista desplegable de opciones, sino que en las celdas de la columna F deberá colocarse la información que el equipo a cargo decida. Posteriormente, es procedente continuar con la revisión de la o las amenazas climáticas que pueden afectar al elemento expuesto. Recuerden que una amenaza climática es la ocurrencia de un evento capaz de causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud, así como daños o afectaciones sobre la infraestructura, medios de subsistencia, recursos naturales claves, etc. Como parte de la caja de herramientas tenemos la información para 4 amenazas climáticas, características que son: lluvias intensas, sequías, temperaturas elevadas y heladas. El procedimiento que debemos seguir prevé que, para cualquiera de estas 4 amenazas, nosotros debemos elegir la amenaza que queremos analizar de la lista desplegable de la celda G5. Y luego definir, siguiendo las instrucciones respectivas de la matriz de Excel, la ponderación o valor de esta amenaza climática. Es muy importante tener presente que para este ejercicio debemos revisar los mapas de amenazas climáticas futuras correspondiente al periodo 2016-2040. Se recomienda hacerlo para el escenario RSP 4.5, pero puede hacerse también para el RSP 8.5 o para ambos escenarios, como ya hemos visto previamente a lo largo de este curso. En todo caso, es clave que ubiquemos el elemento expuesto en los mapas de amenazas climáticas de manera que nos permita reconocer las magnitudes de las amenazas que lo pueden afectar. Según sean las características del elemento expuesto, este cálculo varía y para ello debemos dar clic en la celda respectiva, G4, para que siga el hipervínculo. Una vez que demos clic allí, la herramienta nos lleva a otra pestaña de la matriz de Excel, la cual nos permite calcular el valor de cada amenaza considerando la geometría del elemento expuesto. Este es el caso de proyectos o elementos expuestos que ocupan áreas relativamente pequeñas, como puede ser un relleno sanitario, cuya área total ocupa una sola celda. Recuerde que cada celda tiene un área de 10 por 10 kilómetros. Si el elemento expuesto tiene la forma de una línea, ejemplo una carretera, o tiene la forma de un polígono, ejemplo un área productiva, que ocupan 2 o más píxeles o celdas del mapa, entonces la amenaza debe calcularse en estos casos a través del conteo de píxeles por lo que pasa la línea o cubiertos por el polígono, y utilizar para el efecto la herramienta de cálculo automático incluida en la hoja de amenazas climáticas. Si el GAL posee y usa un sistema de información geográfica o SIG,
El conteo de píxeles es mucho más preciso. Sin embargo, si no se cuenta con este sistema, el conteo puede hacerse de forma visual y aproximada, ubicando mentalmente el elemento expuesto en el mapa y contando las respectivas celdas. También se puede imprimir el mapa dibujando allí el elemento expuesto. Cuando el elemento expuesto cubre un área en forma de un polígono, tome en cuenta que la herramienta automática de la pestaña de amenazas climáticas permite colocar números enteros y números con decimales, por ejemplo, 5 celdas de color amarillo o 2.4 celdas de color rojo. No se recomienda usar números con decimales cuando el elemento expuesto ocupa una celda o cuando tiene la forma de una línea. En este caso, debe contarse a cada celda y colocar la herramienta de cálculo de valor entero, según lo podemos ver en este video. Y ahora hagamos de clic en lo que dice la amenaza climática para no perdernos de cómo vamos a establecer esta calificación. Podemos tener justamente, como dice aquí, primero ubique el elemento expuesto en los 4 mapas proporcionados de las amenazas. Aquí tenemos un ejemplo de una provincia y estamos desplegando los 4 tipos de amenazas. Se sugiere que veamos la amenaza de un escenario tendencial de 4.5, ¿sí? Previamente puede ser importante que ustedes puedan revisar el clima histórico y también revisar el escenario 8.5 para ver las diferencias. Entonces, una vez que revisamos eso y hemos ubicado y ya estamos claros dónde dentro de este mapa provincial está ubicado mi proyecto específicamente, entonces yo voy a proceder a esta calificación de la amenaza. En el caso de que la amenaza el proyecto o programa, el elemento expuesto que yo he priorizado, se trata de una infraestructura que está ubicada en un área no mayor a 10 por 10 kilómetros, que es la celda que tiene el dato correspondiente. Entonces lo que yo voy a hacer y voy a proceder justamente es a ubicar este valor que corresponde de acuerdo al código de color directamente en la celda del riesgo climático. Entonces tenemos aquí el valor, solamente voy a poner el caso de lluvias intensas y digamos, volvemos a este tema de amenazas, regresamos aquí, es un punto, digamos que este es mi ejercicio. Este tiene una coloración verde claro que sería baja y lo que voy a ubicar entonces es el valor de 2 que dice bajo y se nos va a desplegar el respectivo color, ¿sí? 2, ¿sí? Ahí estamos del valor. Entonces ahí este es el ejercicio. En la condición de que mi elemento expuesto tiene una geometría longitudinal, es largo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que tengo que hacer yo para poder hacer el cálculo correspondiente es establecer cuál es el porcentaje de la extensión de mi proyecto. Por ejemplo, un proyecto de alcantarillado, un proyecto de dotación de agua, una carretera, una vía, tiene esta condición, esta característica. Entonces, si mi proyecto tiene una extensión superior a 10 kilómetros, entonces lo que voy a establecer es cuál es el porcentaje de la extensión de mi proyecto que está siendo afectado o corresponde a un determinado nivel de amenaza. Aquí ustedes pueden encontrar que en este ejercicio tenemos partes que tienen una amenaza moderada, que es el amarillo. Tenemos una parte que tiene una amenaza alta, que es el color tomate. Tenemos una amenaza baja, que es el color verde claro. Y tenemos también un porcentaje de afectación de lo que sería una amenaza muy baja, que es de color verde oscuro. Entonces, teniendo esa condición de información, lo que voy a proceder es, en el caso 2, en esta línea, es a ubicar, dependiendo de
tipo de valor o ponderación de amenaza, voy a poner el porcentaje que tengo por cada una de estas categorías. Nos vamos a tener luego un total de píxeles con un valor del 100% y me va a salir una valoración. Por ejercicio, simplemente para una condición muy rápida, podemos estimar, digamos, que tenemos cerca de un 40% que está con amenaza baja, muy baja, un 10% que tiene una amenaza muy baja, hablamos de un 15% de una amenaza moderada y tal vez un 10% de una amenaza alta. Digamos, distribuyámoslo más o menos esta información y si es que somos específicos, claros, no nos fallan nuestros cálculos, podremos tener ese tipo de información. Entonces, esto es solamente un ejercicio para poder llenar este dato, no es un valor exacto. Y veamos, tengo un total del 100% de los valores, ¿sí? Hago el la hoja me hace el cálculo inmediatamente, ingresando mis valores, que estoy estableciendo un porcentaje, y luego me va a hacer entonces el estimativo de cuál es la amenaza. La amenaza corresponde a esta sumatoria de los valores y me va a determinar cuál es el valor medio o la valoración que representa a la información. Aquí tiene la fórmula de cómo está calculado y entonces simplemente ingresé estos datos. ¿Okay? La tercera opción que puedo tener es que, por ejemplo, en un caso de un proyecto de fincas o de zonas de reforestación, no van a estar ubicados en un lugar, digamos, cercano, un lugar de corta distancia. Puede ser que esté ubicado entre un punto y otro punto a varios kilómetros. Para este caso, lo que vamos nosotros a establecer es el cálculo del polígono y vamos a identificar cuántas celdas son las que tiene la condición de ser afectadas dentro del proyecto, que forman parte del proyecto, y determinamos el porcentaje o determinamos el número de celdas o píxeles que tienen una condición. Aquí encontramos que vamos a contar, son en total 16 píxeles, 16 celdas que son afectadas por este polígono, pero tenemos que hacer un estimativo entonces de cuántos son el valor de las celdas que tienen la afectación. Si tomamos el ejemplo de lo que sería el valor de una amenaza alta, tenemos 2 píxeles completos y no sé si es que un cálculo grueso sería 2 píxeles 2.15, o sea, con un 15% de otro píxel. Aquí tenemos también de lo que es una amenaza baja, tenemos un píxel completo. Aquí es bastante casi completo, un 85%. Aquí estamos un 15%, aquí también otro 85%. Si sumáramos esto, podemos estar hablando de una área aproximadamente de 3 píxeles, 3.05 píxeles, y eso hacemos este cálculo. Si ustedes tienen una herramienta SIG y utilizaron tienen los mapas en formato raster, el cálculo de este polígono lo hace automáticamente el software que están utilizando y le van a dar ese valor. Pero si no lo disponemos, que por eso ha sido pensado esta caja de herramientas para quienes no disponen de toda la tecnología, simplemente tengo que hacer una valoración estimada de cuál es el porcentaje del número de píxeles y no solamente en números enteros, sino también en decimales para hacer ese cálculo. Ingresaré entonces el dato correspondiente, digamos que tenemos un valor 2.6, un valor de 3,1 y aquí teníamos un valor de 3.5, o sea, solamente estoy ingresando siempre un dato determinado y
Si es que este fuera mi condición, miren, estemos valores enteros, digamos, esto implicaría el total de píxeles más la fracción de píxeles que está siendo afectado, y esto luego me va a arrojar el cálculo de la respectiva amenaza. Entonces, una vez que ya he hecho este cálculo, si tengo más allá, que ya no es un punto, no es una línea, sino un polígono, una vez que ya tengo el valor, regreso nuevamente a lo que dice amenaza, y voy a ubicar el dato en función a la condición que encontré. Finalmente, con el valor obtenido para la amenaza climática que se analiza, regrese a la pestaña o página principal de la herramienta Excel colocando el número calculado de la amenaza en la celda H5. Para el cual usamos la lista desplegable que sale en esta celda. Recuerde que debe elegir el mismo número que la herramienta calculó. A continuación, sigue el paso de identificar el efecto físico directo relacionado con la amenaza que estamos considerando en el análisis. Para ello, la herramienta nos provee en la celda J3 de conceptos de instrucciones, y en la celda I5 se despliega una lista de ejemplos. Recuerde que para los fines de esta caja de herramientas se define como efecto físico directo al resultado de la influencia de la amenaza climática sobre el entorno circundante o próximo al elemento expuesto. El ejemplo más común de efecto físico directo es aquel relacionado con un deslizamiento de tierra que se produce en una zona determinada debido a la presencia de lluvias intensas y prolongadas que terminan por saturar el suelo y provocar estos deslizamientos. Tomen en cuenta que para una misma amenaza puede existir varios efectos físicos directos, y en ese caso la herramienta permite en la celda I5 colocar la opción más de uno. También puede presentarse el caso que el equipo a cargo del análisis identifique un elemento adicional a los que están listados. También en este caso la herramienta le permite elegir la opción Otros. Cuando una de estas opciones es elegida, es necesario que coloquemos en la celda J5 el efecto físico que ha sido identificado. A continuación viene análisis de exposición, el cual se basa en una aproximación cualitativa que prevé la utilización de preguntas guía, incluidas en la celda K4, L4 y M4. Esas mismas celdas contienen instrucciones y ejemplos que aparecen al acercar el mouse a la esquina superior derecha de la celda, e incorporan en el interior de cada una de estas celdas una escala de ponderación diferente para cada pregunta, como podemos observar en esta imagen. La escala de ponderación va del 1 al 5 y cada valor tiene un significado específico para cada pregunta. En cada caso, la ponderación debe asignarse en función de la respuesta que dé el equipo a cargo del análisis. Es altamente deseable que el equipo a cargo del análisis pertenezca a las diferentes áreas operativas del GAD, por ejemplo, administrativa, técnica, ambiental, etc. Y que este grupo sea interdisciplinario. Es fundamental que por lo menos uno de los miembros de este equipo conozca plenamente la realidad local. Y si el análisis se encarga a consultores externos, debe privilegiarse en lo posible la participación de personal de la zona, provincia, cantón o parroquia, y debe asegurarse que el personal técnico del GAD
que posea el conocimiento del territorio y del proyecto que se evalúe también participe en esta fase. En las celdas K5, L5 y M5 se dispone de listas desplegables que permiten escoger el puntaje asignado por el equipo interdisciplinario. Al final, luego de calificar las 3 preguntas, la herramienta calcula automáticamente el valor de exposición del elemento expuesto ante la amenaza considerada, tal como podemos observar en esta parte del video y aparece en la celda N5. Marcando con el respectivo color. Antes de pasar al siguiente elemento, me permito hacerles una inmensa recomendación. Por favor, lea detenidamente cada pregunta, asegúrese de comprenderla bien y responda de manera consensuada entre los miembros del equipo a cargo. Lo óptimo es calificar por consenso, pero en caso de que no se puede hacer un promedio de los puntajes que resulten de las distintas respuestas que den los miembros del equipo para cada pregunta. Entonces ahora corresponde pasar al análisis y definición de impactos de las amenazas climáticas. Esta parte es clave para complementar la información que nos permite comprender las afectaciones y consecuencias de esas amenazas climáticas sobre el elemento expuesto que elige cada GAP. En la parte superior de la herramienta, para las celdas O, P, Q y R, se tiene igualmente los conceptos e instrucciones y ejemplos que aparecen al acercar el mouse a la esquina superior derecha, marcadas en color rojo para mejor visualización. Además, la celda O nos permite ingresar a un hipervínculo dando clic en la palabra impacto marcada en color azul. Al dar ese clic se abre otra pestaña que nos muestra ejemplos de impactos como una referencia que nos ayuda a definir el impacto que la amenaza climática y su efecto físico directo puede causar sobre el elemento expuesto. Las ayudas que se muestran en esta parte de la herramienta permiten una comprensión enlazada entre el proyecto, el elemento expuesto, la amenaza, el efecto físico directo y el impacto. Es clave, por lo tanto, leer detenidamente los conceptos, instrucciones y ejemplos y asegurarse de que todo el equipo alcanza una comprensión adecuada. A manera de ejemplo, revisemos uno de los casos mencionados. Proyecto, implementación de fincas agroecológicas. Amenaza climática, sequía. Elemento expuesto, fincas. Impacto, pérdida de cultivos. De esta manera corresponde, entonces, efectuar el análisis respectivo y colocar el impacto en la celda O5. Complementando además con la información requerida para la celda P de consecuencias ambientales, sociales y económicas, la celda Q, el tipo de impacto, temporal o permanente, y la celda R del grado de impacto, muy bajo, bajo, moderado o muy alto. En este punto, el siguiente paso se refiere al análisis de vulnerabilidad. Del elemento expuesto frente a las amenazas climáticas. Como en el caso del análisis de la exposición, esta parte se realiza en función de preguntas guía, tanto para la parte de sensibilidad como para la parte de capacidad adaptativa. Al igual
que lo recomendado para análisis de exposición, es indispensable tomar en cuenta nuevamente lo siguiente. Lea detenidamente cada pregunta, asegúrese de comprenderla bien y responda de manera consensuada entre los miembros del equipo a cargo. Lo óptimo es calificar por consenso, pero en caso de que no se pueda, se puede hacer un promedio de los puntajes que resulten de las distintas respuestas que den los miembros del equipo para cada pregunta. Asimismo, recuerde que en las celdas donde se ubican las preguntas guía, incluidas las celdas S4, T4 y U4 para análisis de sensibilidad y W4, X4 y Y4 para análisis de capacidad adaptativa, contienen instrucciones y ejemplos que aparecen al acercar el mouse a la esquina superior derecha de la celda, tal como podemos observar en esta imagen. La escala de ponderación va del 1 al 5 y cada valor tiene un significado específico para cada pregunta. En cada caso, la ponderación debe asignarse en función de la respuesta que dé el equipo a cargo del análisis, siendo fundamental tener en cuenta en ambos casos que la escala de ponderación va desde 1 muy baja, 2 baja, 3 moderada, 4 alta y 5 muy alta. Noten, sin embargo, que tener una sensibilidad muy baja se pinta de verde. Y en cambio, tener una sensibilidad muy baja se pinta de rojo. Y así sucesivamente inversa. Esto se debe a la relación inversamente proporcional que existe entre sensibilidad y capacidad adaptativa. Una vez que se procede con la calificación de cada una de las respuestas de la herramienta de manera automática, calcula y muestra el resultado de la sensibilidad y la capacidad adaptativa del elemento expuesto frente a la amenaza climática que se considera en el análisis. Finalmente, a igual de manera automática, la herramienta muestra los valores de vulnerabilidad y riesgo climático, tanto en forma numérica como gráfica, por gamas de colores. Es altamente deseable que el equipo a cargo del análisis pertenezca a las diferentes áreas operativas del GAD, por ejemplo, administrativa, técnica y ambiental, y que este grupo sea interdisciplinario. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la hoja para estimar el riesgo climático con sus componentes de amenazas, exposición y vulnerabilidad, y que aquí también se está incluyendo el tema de los impactos, porque esto primero nos permite entender cuál es la dinámica de las afectaciones, las consecuencias, y luego permite formular las medidas de adaptación o de respuesta frente a esos impactos, que es algo que vamos a ver en la unidad 3 de este curso virtual. A continuación, vamos a desarrollar un ejemplo ficticio que está relacionado con una condición real existente. Tenemos el código GAD 170352 que corresponde a la parroquia Albací del Cantón Mejía. El nombre del proyecto es la ampliación del área de relleno sanitario del Cantón Mejía. Estas son las coordenadas que corresponden al sitio y aquí se incluye una breve descripción del proyecto que empieza indicando el aumento en la generación de residuos sólidos dentro del Cantón Mejía. Señala que el GAD municipal requiere ampliar la zona de relleno sanitario mediante la construcción de 2 nuevas plataformas de trabajo con un tamaño aproximado de 4 hectáreas. El proyecto contempla la excavación en esas plataformas junto a las existentes que están en proceso de cierre técnico. Para la construcción de cada plataforma se requiere realizar la remoción de tierra, la reubicación de la membrana, geomembrana y del sistema de tubos de vertederos para la recolección de lixiviados,
los cuales serán vertidos a la piscina de tratamiento ubicada en el mismo complejo. En este caso, el elemento expuesto corresponde a toda la infraestructura asociada con el relleno sanitario. Es decir, no se separa en una parte o una fase, sino que para los fines de este ejercicio se va a evaluar cuáles son las amenazas climáticas presentes en la zona que tienen el potencial de afectar la operación del relleno sanitario. Tengan en cuenta que, tal como sucede en este ejemplo, no todas las amenazas climáticas intervienen siempre. En un relleno sanitario ubicado en esta zona del país, seguramente que las heladas no constituyen una preocupación para su operación. En cambio, a partir del análisis realizado, se determina que las lluvias intensas son la principal amenaza y que ella estará presente en el clima futuro de 2016 al 2040. Se ha determinado además que esta amenaza tendrá un valor de 3 o moderado, que significa que aumentará el número de días al año con lluvias extremas en valores de entre 0,2 a 0,6 días por año. Entonces, esta es la información que se obtuvo de la revisión de los respectivos mapas. Recuerden que esa información se encuentra en el anexo 1 que ya vimos en un video anterior. Luego pasamos a estimar cuáles son los efectos físicos directos relacionados con el incremento de las lluvias intensas y se ha seleccionado al movimiento de masas, pues las lluvias intensas podrían generar este tipo de movimientos y eso tenía repercusiones sobre el relleno sanitario. Ahora veamos lo que son las respuestas a nivel de exposición. El puntaje otorgado a la respuesta de la primera pregunta relativa al porcentaje de elemento expuesto con valor moderado, alto o muy alto es 5, porque todo el píxel de la celda está con una afectación moderada. Por lo tanto, ello corresponde a un rango entre 81 y 100%. Para la evaluación de la respuesta de la segunda pregunta relativa a la posible modificación de la exposición, se le asigna un valor de 4, pues se prevé que se va a ampliar 4 hectáreas de relleno con 2 nuevas plataformas. Por tanto, hay varios cambios previstos. Para evaluar la respuesta a la tercera pregunta relacionada con la frecuencia de la amenaza climática, igualmente, se le asigna un valor alto considerando que durante los años estas lluvias intensas se han hecho más frecuentes. Entonces, una vez que se colocan los puntajes de las respuestas, la herramienta calcula inmediatamente el valor de exposición en forma automática. Luego tenemos la identificación y evaluación de impactos. Y para ello, en la descripción dice daños en la plataforma y destrucción de la geomembrana del relleno, que se estima sería el principal daño que se espera con respecto a la amenaza de lluvias intensas y su efecto físico directo. Este impacto tendría consecuencias económicas y ambientales. Las económicas por los recursos que se necesitaría para sustituir la geomembrana y las ambientales por la fuga de lixiviados al medio ambiente. Estos impactos pueden ser temporales, puesto que se podrían recuperar las condiciones iniciales, y el grado de impacto sería moderado, tomando en cuenta el tipo de suelo de esta zona que es arenoso. Para evaluar las respuestas a las preguntas de sensibilidad debe considerarse los atributos preexistentes o las características propias del elemento expuesto que representa mayor sensibilidad frente a amenazas climáticas y efectos físicos directos, el nivel en el cual el efecto físico considerado en el análisis afecta a un recurso clave para el desarrollo del proyecto, la existencia de presiones no climáticas existentes de tipo ambiental, social, político o económico en las zonas aledañas al elemento expuesto que pueden afectar al desarrollo del proyecto. En el caso del ejemplo, las respuestas consignadas por el equipo permiten calificar a la sensibilidad de forma en que podemos apreciar en este video. Por su parte, para evaluar las respuestas a las preguntas de capacidad adaptativa debe considerarse
Si el elemento expuesto cuenta con suficientes recursos ambientales para enfrentar los cambios del clima, si el elemento expuesto cuenta con recursos socioeconómicos para enfrentar los cambios en el clima y si el elemento expuesto cuenta con elementos de gobernanza para enfrentar los cambios en el clima. En el caso del ejemplo, las respuestas consignadas por el equipo permiten calificar a la capacidad adaptativa de la forma en que podemos apreciar en este video. Una vez concluida esta parte, la herramienta calcula automáticamente los de valores de sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo, tal como podemos observar. Es clave considerar que cada amenaza puede causar impactos distintos sobre el elemento expuesto e influir de manera diferenciada en el cálculo del riesgo climático. La descripción del proyecto es la misma, pero debemos utilizar una nueva fila para establecer el nivel de la amenaza, su ponderación, la calificación de los efectos físicos, la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. En síntesis, toca efectuar un ejercicio para cada amenaza. Con esto concluimos esta parte del estudio y les invitamos a continuar con el curso en el módulo 3, donde veremos, entre otras cosas, las medidas de adaptación y mitigación factibles de proponerse para los proyectos priorizados en los cuales se decida incluir la variable de cambio climático.